Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la del domingo, la genuina, la que tratamos temas de fondo con llamadas, con notas de voz que los contraescuchas han ido enviando a lo largo, iba a decir, de los últimos meses, pero es que tengo muchas notas de voz que son del año pasado e incluso algunas que me quedan del año 2019. Voy, como bien sabéis, recuperándolas porque todo el que envía una nota de voz y llega hasta mí, pues la guardo, la clasifico y ahí se queda hasta que llega su turno, sobre todo cuando trata temas pues como los que llevamos hoy, que como podéis ver en la descripción del programa son variados y todos muy interesantes. Bien, si queréis participar tanto en la contrarréplica como en la contraportada, como en el contraplano que hicimos ayer, como en el contrasello, los días que hay contrahistoria, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al siguiente número de WhatsApp, el 690 827909. Tan simple como eso. Entráis en WhatsApp, le dais al microfonito, ese que aparece a la derecha de la caja de mensajes y grabáis vuestra nota de voz. Os ruego que lo grabéis con una voz enérgica, no a gritos naturalmente, pero bien, que se escuche bien, es decir, no le susurréis al teléfono. En el caso de que le susurréis luego tengo un problema, porque a veces me entra tan bajito el volumen que es que no puedo ni siquiera subirlo, ni con el programa que utilizo para editar el audio. Y lo más importante de todo, eso todavía lo puedo arreglar, pero lo del sonido de fondo, ese no lo puedo quitar de ninguna manera. Así que por favor os pido que cuando grabéis un mensaje, de la misma manera que yo grabo este programa en silencio, no hay nada a mi alrededor, pues le pido a Rufino, de hecho, que se calle, que suele estar todo el día hablando por teléfono. No, ahora en serio, y al igual que yo grabo en silencio, pues os pido que vosotros hagáis lo propio. No tanto por mí, sino por toda la comunidad de contraescuchas, que a fin de cuentas está con los oídos puestos para poder saber lo que se dice. Bien, pues dicho esto, a otra cosa la duración. Tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente. Lo digo para que no sea un hola y adiós y tampoco que nos contéis aquí un rollo larguísimo que luego tenga yo que andar cortando o directamente que no pueda. A veces me enviáis mensajes tan largos de más de 5, de más de 6. Me habéis llegado a mandar mensajes de 12, de 13 y de 14 minutos. Lo digo, no son muy frecuentes, esa es la verdad, pero en alguna ocasión me he quedado alucinado. A veces pienso, ya ha estado el tipo con 12 minutos con el dedo encima del teléfono. En fin, bueno, pues dicho lo dicho, lo que tengo que decir todos los domingos, pasamos ya a la contraportada. No, a la contraportada no, a la contrarréplica. Empezamos con Ander, que nos habla de un tema muy del momento, a pesar de que este mensaje tiene ya unos cuantos meses a sus espaldas, unos cuantos meses, no, más de un año a sus espaldas, pues nos habla de un tema que ya se hablaba de él hace un año, hace 2 años, y se habla de él ahora mismo y se seguirá hablando de él dentro de 1 o de 2 años. Me refiero al de la cultura de la cancelación. Buenos días, Fernando. En primer lugar, me gustaría felicitarle por su enorme trabajo como divulgador histórico y por su crítica social. Sobre todo en los tiempos actuales en los que es todavía más necesario. Más teniendo en cuenta que el tema que quería tratar es sobre la libertad de expresión y la cultura de la cancelación, ¿no? Que es algo que poco a poco está arraigando más en todas las sociedades del mundo. Eh, Quería ponerte un ejemplo bueno, aparte que quería saber qué opinas tú, probablemente ya lo habrás explicado en algún otro vídeo, pero quería comentarte lo que a mí me había sucedido. Con todo el tema de la ley trans y, bueno, relacionado con la ley trans, en Twitter salió un tema sobre el sexo y el género, ¿no? Sobre los intersexuales, sobre el género neutro, sobre el género fluido, que yo respeto que cada uno sea lo que quiera. Mientras no moleste al prójimo, que cada uno sea lo que quiera. Pero ya cuando tú intentas dar tu opinión refiriéndote a que el sexo, no el género, el sexo relacionado con la genética, con los gametos, que únicamente existen 2 gametos, y no lo digo yo, no es una opinión, es un hecho de la biología. Cuando intentas explicarlo, que se te lanzan al cuello llamándote facha o llamándote todo tipo de adjetivos peyorativos, es algo bastante peligroso, sobre todo tratándose de lo que es un hecho, ¿no? Es como si alguien dijera
si yo lanzo un objeto al suelo, se cae por la gravedad, te digan que no es así porque igual es por la gravedad o por una fuerza ejercida por un ser invisible, ¿no? Em, Creo que es bastante peligroso que, que este tipo de cosas sigan adelante, ¿no? Y sí o sí, las voces críticas, tanto tú como todos los que hagan el trabajo de crítica social y nosotros también los que los escuchamos y los que os vemos, tenemos que pararlo ya, ¿no? Porque como dijo tu amigo Fabián Barrio en el último vídeo que subió, citando el poema de Martin Niemöller, que luego vinieron a por mí y no había nadie que hablase por mí. Primero empezarán así, poco a poco irán fagocitando otro tipo de argumentos y de colectivos hasta que solo queden los del pensamiento único. Eso de la cultura de la cancelación, que es un calco infame del inglés cancel culture, que es tal cual, cultura de la cancelación, a veces teniendo palabras en castellano para utilizarlas, listas, que además son mucho más bonitas que en inglés, nos da por traducir, calcar directamente lo que se dice en inglés. Este es un caso de manual. Bien, pues a mí eso de la cultura de la cancelación, por emplear el término comúnmente usado ahora mismo, pero no desde hace mucho tiempo, a mí me parece simple fascismo. Se pongan como se pongan quienes lo defienden. Es una forma de operar ya conocida que se resume en si me llevas la contraria te machaco, te impido que te expreses, me encargo de que no puedas hacerlo en ningún sitio y además te desprestigio para que te asocien con disparates como, qué sé yo, ser un violador, por ejemplo. Esto, por desgracia, lo estamos viendo, no es nuevo. Los fascistas antiguamente también lo hacían, hace 80 o 90 años, y todo intolerante lo ha venido haciendo siempre. El problema es que ahora pues está más extendido, especialmente en cierta parte del espectro político. Lo que han hecho ahora, eso sí, es inventarse un neologismo para rebautizar algo tan antiguo como el fanatismo, la intolerancia. Defectos que, curiosamente, eran muy mal recibidos hace solo unos años y reprobados socialmente y que hoy son moneda de cambio común, y cuando digo común es que es habitual en la extrema izquierda, e incluso en la izquierda que en principio no es extrema. Ojo que no es algo nuevo, ¿eh? Hace unos años, no tantos, no lo sé, 10 o 15 años, recuerdo que en muchas universidades no podían hablar gente como, no sé, Rosa Díez, por ejemplo. En una ocasión, esto debió suceder en torno a 2009 o 2010. Rosa Díez acudió a dar una charla en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues allí estaba yo cubriendo el acto como periodista y conforme la buena mujer se dispuso a hablar, empezaron un pequeño grupo que había entrado, empezaron a abuchearla de estudiantes y algunos profesores y a sacarle tarjetas rojas. Los periodistas que estábamos allí no dábamos crédito a lo que sucedía y éramos unos cuantos, ¿eh? Dijimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? No es que lo hubiesen abucheado fuera, que eso sí se había visto. No, es que entraron hasta el propio salón de actos, el aula magna de aquella facultad. Los que lo organizaban aquella mascarada, lo llamaban, no sé si lo llamaban escrache todavía o estaban utilizando el chilenismo, es decir, lo llamaban funa, porque hasta que se quedó fijado en el español de la península lo de escrache, anduvieron dudando los escrachadores entre utilizar el término tomado de los chilenos, lo de funa, y el funar a alguien, o el término tomado de los argentinos que es escrache y escrachar a alguien. Bueno, aquella locura la organizaba una asociación llamada Contrapoder, en la que militaba Íñigo Errejón en su momento, y Rita Maestre también, y que apoyaban ese acto vergonzoso, lo apoyaba otra asociación de profesores, La Plataforma o algo así, creo recordar que se llamaba, en la que estaba entre otros Pablo Iglesias, también estaba Carolina Vescanza, por lo que yo recuerdo. Bien, pues ese día Pablo Iglesias estaba ahí animando a sus pupilos. Ojo, que hay fotos, que no me estoy inventando nada, esto no es una leyenda urbana que yo cuente, lo vi con mis propios ojos, pero es que además hay fotos que circulan por internet de ese mismo día, algunas de hecho de esas fotos que circulan y que se han visto mucho en las redes sociales en los últimos años las hice yo. Sabéis, una vez liberas una fotografía en internet, has perdido todo control de ella. Pues nada, resulta que cortaron el acto, así por las buenas, antes siquiera que empezase, estaba ya el decano y todo, y el hermano pequeño de Errejón, que es algo así como una fotocopia suya, pues nada, subió al estrado y leyó un manifiesto acompañado de unos cuantos conmilitones. Manifiesto en contra, reprobatorio del acto. Bien, Rosa Díez, evidentemente, estaba ahí sentada y la mujer no daba crédito a lo que veía.
Y entre tanto, pues el decano de la facultad y las autoridades académicas que había allí miraban el suelo. En ningún momento se plantearon, oye, por favor, que vamos aquí a celebrar un acto de una mujer que en aquel entonces, hoy Rosa Díez está prácticamente retirada ya, pero en el año 2009 por ahí estaba en plenitud. Su partido de aquel entonces, su PID, estaba al máximo, habían conseguido sacar un escaño, incluso en las elecciones de 2008, vamos, de un año antes, que estaba en plena carrera política. Pues nada, una diputada no podía hablar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense porque a un pequeño grupo de estudiantes y de profesores no le parecía bien. Hicieron todo lo posible, lo cortaron, le leyeron un manifiesto allí, en fin, eso ya era cultura de la cancelación. Y pasó hace, si fue en 2009, que es que no recuerdo la fecha exacta, eso pasó hace 12 años y ya era cultura de la cancelación, lo único que no lo llamaban así. Al salir, luego en la puerta de la facultad, hablé con algunos de los que habían montado el Scratch, de los de las tarjetitas rojas. No con el hermano de Rejón, pero sí con un par de colegas suyos. Eran todos muy jóvenes, todos muy fanatizados, y me dijeron, así orgullosos, que lo habían hecho porque era su obligación, porque Rosa Díez era fascista, Rosa Díez, que venía del Partido Socialista, en fin. Y claro que no se podía dejar un fascista hablar. No les discutí, porque yo no estaba allí para discutir, sino para observar, tomar nota y hacer fotos, que es lo que hice, es decir, para hacer mi trabajo. Pero me llamó la atención cómo habían cambiado las cosas en apenas unos años. Cuando yo estudiaba en los años 90, no había tanta diferencia. Desde el año 2009 a mediados de los 90, cuando yo estaba en la universidad, habían pasado eso, menos de 15 años. Pues la izquierda universitaria era muy intensa, como siempre ha sido. Me parecía que se habían echado el mundo encima a sus espaldas y tal, y estaba igualmente fanatizada. Pero en ningún momento se les hubiese ocurrido hacer algo así. Bueno, y seguramente, además, a mediados de los 90, las autoridades académicas no se lo hubieran permitido. En cierta ocasión, en esa época, a mediados de los 90 hablo, estando yo en la Universidad de la Autónoma de Madrid, de la Facultad de Filosofía y Letras, vino el príncipe Felipe, en aquel entonces era príncipe, rey, vino al campus, lo cual tampoco era extraño, era su propia universidad. El rey Felipe estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, había estudiado poco antes de que yo llegase. Bien, pues montaron un pequeño comité de bienvenida para gritar ¡Viva la República! Recuerdo, es cerca de la estación de tren de la Autónoma y esas cosas ya, lo habitual, ¿no? Pero eran 4. Y, por supuesto, fue en la entrada, no en el interior de las facultades. Eran 4 que los habían dejado ahí en un rinconcito, en el acceso por donde iba a pasar el príncipe y ya está. Vamos, la cosa pasó desapercibida, yo creo que ni fue a los periódicos. Esto debió suceder, no lo sé el año, pero en torno al 94, al 95. Bien, en esa misma universidad, 15 años más tarde, en el año 2010, esto lo recuerdo a la perfección, estaba yo haciendo un reportaje sobre energías renovables. Sí, era sobre energías renovables. Estaba muy de moda en aquel entonces, igual que ahora, hablar de este tema. La cuestión es que había un simposio en el Parque Científico de la Autónoma. Un centro que está pegado a la universidad y que sirve como vivero de empresas tecnológicas. Pues toda la zona nueva de la Autónoma, que no existía cuando yo estudiaba allí. Bueno, ahí habían acudido expertos de distintas partes del mundo. El clásico simposio aburridísimo, que van unos señores con su traje, su corbata, su maletín, su acreditación y demás. Que no van ni a los periódicos, como mucho a la prensa vertical de la prensa energética, y para de contar, y no sé ni siquiera si fue por allí. Bueno, la cosa es que fueron allí, fueron también unos israelíes, que eran simples empresarios, expertos en la materia. Ya digo, gente de traje, corbata, su maletín, su ordenador portátil. Pues nada, apareció un grupo que serían unos 50 fanáticos, más o menos, todos así con pinta batasunoide. Primero ocuparon una aula en la Facultad de Ciencias, pero claro, resulta que no se estaban reuniendo allí, se fueron al Parque Científico. Luego fueron hacia el Parque Científico. Yo los fui siguiendo, vamos, si buscáis en internet encontraréis esas fotografías y mi crónica aquel día. Ocuparon el edificio del Parque Científico, un edificio nuevo, muy lustroso, para evitar que hablasen estos israelíes. Pero no solo que hablasen, que se fuesen de allí. Les querían linchar. Esto es tal cual. Lo grabé en vídeo y hice fotografías. Está por ahí. Si buscáis mi nombre y esta historia en la Autónoma, lo encontraréis. Tuvieron que sacarles de allí, recuerdo, en un coche de policía que apareció. Creo que era la policía municipal y lo empezaron a zarandear y todo. Bueno, la cara de estos empresarios israelíes, personas completamente anónimas, era un poema. No podían creer que eso les estuviese pasando. No eran políticos, pues habían presentado, pues quién sabe, esa mañana en un vuelo desde Tel Aviv, habían aterrizado, habían agarrado un taxi, habían ido hasta la Universidad Autónoma, nada más. Eran, ya digo, simples empresarios que habían venido a Madrid a participar en un simposio sobre energías renovables. Pues nada, lo de aquel día también era cultura de la cancelación, aunque aún no le habían puesto ese nombre. La universidad no lo impedía, se limitaba a mirar hacia otro lado.
Ahora parece que las autoridades académicas se apuntan al linchamiento por temor a ser señaladas, especialmente en el ámbito anglosajón. En el continental, en el europeo, todavía no se ha llegado a esos extremos que estamos viendo en Estados Unidos, pero todo se andará, porque repetimos aquí con 2 o 3 años de retraso lo que sucede en Estados Unidos, y en Hispanoamérica lo repiten con 5 o 6 años de retraso. Repetimos tanto lo bueno como, por supuesto, y especialmente lo malo. El problema, de cualquier modo, y me he ido, como habéis visto, al año 2010, al año 95, creo que es anterior, que creo que viene de mucho más lejos. Habría que irse al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se derrotó en el campo de batalla al nazifascismo, llamémosle así, a esas dictaduras totalitarias en Italia y en Alemania. Esto fue en el 45. Bien, esas ideas totalitarias quedaron proscritas, la nacionalsocialista y la fascista, y muy estigmatizadas, pero no la de los otros totalitarios, los comunistas soviéticos, que salieron de la guerra rearmados moralmente. Eso creó el precedente de que la intolerancia no era admisible bajo ningún concepto, a no ser y con la excepción de que proviniese de la izquierda, porque era una intolerancia movida y una intransigencia movida por una buena causa. Y claro, había que entenderles y había que, por lo menos, ser comprensivo. Bien, ese pozo quedó ahí, fue transformándose hasta llegar al momento presente, en el que basta que te pongas la etiqueta de, no sé, guerrero de la justicia social o de la justicia climática o la última tontería que se hayan inventado, y ya tienes carta blanca para hacer lo que te plazca e impedir hablar a los demás. Y encima poder salir de esa barra basada, salir con la cabeza alta. Vamos, una auténtica locura. Mira, cuando hace un año los trampistas radicales se ocuparon, hace menos de un año, fue en enero de ocuparon el Capitolio, todo el mundo se escandalizó. Recordemos el día 6 de enero, ¿no? La locura que hubo en los periódicos, en las televisiones, en las redes sociales. Les llamaban de todo. Ojo, y había motivo para hacerlo. Yo fui el primero que hice un programa esa misma noche condenándolo. Me parecía un disparate. En fin, se hablaba de todo, de golpe de Estado, de sedición, etc. Bien, pues eso mismo, es decir, rodear y tratar de ocupar un parlamento, lo hacía la extrema izquierda en España hasta hace no tanto. Si no lo hicieron, si no lo consiguieron, mejor dicho, fue porque la policía lo evitó, impidiendo el acceso a la carrera de San Jerónimo. El Congreso de los Diputados en España está en una calle pequeña, y eso permite que permitió en aquel momento, nunca antes se había intentado hacer algo así, como tomar el Parlamento, pues la policía puede acordonar la zona con bastante facilidad. Si estuviese en un lugar abierto, como el Capitol Hill, como el Capitolio, vamos, en Washington, que se puede acceder desde distintos puntos, pero llegar al Congreso de los Diputados o entras por la carrera de San Jerónimo, por las callejas que hay detrás, que son todas muy estrechas. Pues bien, no lo consiguieron por eso, porque la policía lo previó y se puso ahí unas vallas, unas furgonas de estas de los antidisturbios, y no tuvieron opción, aún con todas. Hubo varias, en 2013 fue todo esto. Hubo muchos palos en la Fuente de Neptuno, delante del Museo del Prado y demás. Bien, la idea que tenían era exactamente que la de los trampistas, lo único que no consiguieron entrar en el Palacio Legislativo, en el Palacio de las Cortes, ¿no? Nada más. Caray, que es que de esto de los rodea al Congreso tampoco hablo de oídas, es que yo estaba allí en persona, cubriéndolo y haciendo fotos, y lo recuerdo a la perfección. No ha pasado tanto tiempo, Han pasado solo 7 años. Y los mismos que se escandalizaron y se mesaron los cabellos con lo del Capitolio eran los que animaban a rodear al Congreso, cuyo objetivo era cancelar, por emplear el verbo que se emplea ahora, a todos los diputados que no pensasen lo mismo que ellos. El tema es un tema grave, que creo que nos va a traer bastantes disgustos en el futuro, porque están demoliendo un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, algo que debería ser sagrado y al que ningún país libre debe renunciar, que es, no sé, es algo que asumíamos la mayor parte, que estaba más que consolidado. Caray, si no te gusta lo que alguien dice, o lo que alguien escribe, no le leas o no le escuches, y con eso basta. Pero esa parte de ilegal, y debería, cuando alguien impida a otro hablar, debería llevarse a los tribunales, esa parte de ilegal es inmoral. Tratar de obligar que alguien se calle y no se exprese, porque la libertad de expresión, como he dicho antes, es un derecho fundamental. Pero bueno, creo que nos va a dar que hablar bastante a lo largo de los próximos años, ya nos lo está dando ahora. Vamos ahora con Luis, que tiene una pregunta sobre la emisión de moneda. Mi consulta es sobre que en bastantes ocasiones sueles comentar el hecho de que algunos gobiernos, para pagar deuda, acuden a la solución de emitir moneda. Interpreto que expresas que es una solución que no trae buenas consecuencias. Sobre esto también sueles comentar que, afortunadamente, los estados del euro no lo pueden hacer,
ya que se deben a las directrices comunitarias y no pueden acudir a esta solución. Mi consulta es si pudieras explicar con más detalle esta estrategia que aplican los gobiernos, qué consecuencias suele tener, tanto positivas como negativas, y por qué se sigue aplicando a pesar de que pueda tener consecuencias negativas. Además, estaría muy bien si pudieras poner ejemplos en que estas medidas se hayan aplicado y qué consecuencias han tenido. Aprovecho para darte las gracias por tus programas tan didácticos e interesantes. Un saludo. Se sigue aplicando, Luis, porque los gobiernos gastan más de lo que ingresan y a fin de mes tienen que pagar muchos salarios. Como no tienen dinero en la caja, lo que hacen es ordenar al Banco Central que cree dinero nuevo. Ese es el camino más directo. Eso se hace más en las repúblicas bananeras, ¿no? La llamada del presidente o del ministro de Economía al gobernador del Banco Central, créame tanto dinero. Ya está. Pero no es lo más habitual. En muchos países eso no se puede hacer para mantener cierta ilusión de independencia del Banco Central. Así que lo que hacen ahí es emitir títulos de deuda pública y esos títulos los compra el Banco Central con dinero de nueva creación. A esto se le denomina monetización de deuda. Bien, esto no pienses que es que lo están haciendo en Argentina o lo están haciendo en Bangladesh. No, esto lo hace la Fed, la Reserva Federal, y lo hace el Banco Central Europeo. Pero tanto estadounidenses como europeos cuentan con una ventaja, con la que no tienen los argentinos, por ejemplo. Y es que, o los turcos, y es que hay apetito en el mundo, hay apetito por los dólares y los euros en todo el mundo, ya que ambos son activos de reserva. Así que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo disfrutan de mucha manga ancha con este tema, porque saben que una parte de ese dinero nuevo se diluirá por el mundo como activo de reserva. Mira, si mañana regresas en Estados Unidos todos los dólares que hay circulando por el mundo, la inflación en Estados Unidos se dispararía. Bueno, la economía estadounidense quedaría golpeadísima, porque han creado mucho más dólares de los que la propia economía estadounidense necesita. Luego, respecto a tu pregunta de por qué es malo crear dinero de la nada, así de crear dinero de la nada de forma sistemática, quiero decir porque todo el dinero actualmente es creado de la nada, todo es dinero fiduciario. Bien, la respuesta es sencilla. Si creas mucho, la unidad monetaria pierde su valor y distorsionas todo el sistema productivo. Los precios suben y los agentes económicos reciben señales equivocadas acerca de los bienes que tienen que producir o los servicios que tienen que proporcionar. Bien, en ese punto la economía entra en crisis y en lugar de crear riqueza, pues empieza a destruir. Eso ha sucedido siempre, en todos los casos. No será porque no tenemos ahora un archivo histórico. Esto hace 100 años se podían hacer experimentos porque nunca se había hecho nada igual, pero es que ahora sabemos a dónde lleva. Da igual donde vivimos a lo largo del último siglo, la Alemania de 1923, la Hungría de 1946, el Zimbabue de 2008, la Venezuela de 2018. En todos los casos, la moneda quedó destruida, porque hay un punto en el que la población repudia la divisa inflacionada, es decir, que no la acepta o se deshace de ella en cuanto puede. Actúa un mecanismo que todos entendemos, bueno, lo entendemos tan bien que hay hasta una copla que habla de él, en términos amorosos, pero que todos entendemos bien, y no sé si la conoces. Hay una copla tradicional española que dice: tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Bien, pues cuando tú has creado más dinero o has creado de manera descontrolada dinero, al final termina siendo como dinero falso. Nadie le da valor, nadie lo quiere y claro, en el momento en que te dan un billete o una moneda que tú intuyes que es falsa, automáticamente te deshaces de ella. Aquí la copla parte de cuando el dinero todavía era metálico, cuando tenía respaldo metálico. Entonces, ¿cómo se hacía inflación? Envileciendo ese metal. Y al final terminaba pues una moneda que debía ser del 100% de plata y solo estaba al 50%. Eso se descontaba rápidamente. En cuanto te daban el real o lo que fuese, te lo daban con menos plata y automáticamente te deshacías de ella. Simplemente. Pues un poco lo que nos pasa ahora si nos dan un billete de 5 euros que está medio roto. Que en cuanto podemos enganchárselo a alguien, se lo enganchamos y nos lo quitamos de encima de la cartera por si se termina de romper. Bien, vamos ahora con Carlos, que nos habla de la reasignación de género. Y bueno, como siempre, muchas gracias por tu programa, que es mi favorito de todos los días. Y quería hacer un pequeño comentario sobre el tema de las reasignaciones de género, que salió en la contrarréplica del pasado domingo, día 8, ayer, día 8 de marzo. Que, bueno, dos cosas breves. La primera, lo absurdo del nombre y la incongruencia en general de
toda la teoría detrás, ¿no? Que bueno, la teoría de género tan defendida por esta gente, que ha cambiado el nombre de la operación, a llamarlo reasignación. Dice que hay muchos géneros, que el género es fluido y tal, pero luego solo hay reasignación a hombre o a mujer, no hay reasignación a cualquier otra cosa del espectro. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que quería comentar es que toda esta boga que hay ahora con las operaciones, a mí me recuerda a las lobotomías médicas, que estuvieron tan de moda en la década de los 40 y 50 y de la que nadie quiere acordarse. Nadie quiere acordarse porque, bueno, pues ahora se considera una práctica bárbara. En resumen, para el que no lo sepa, las lobotomías se usaban en casos de enfermedades psiquiátricas porque calmaban todos los síntomas, pues de psicosis, de esquizofrenia, etc. Obviamente calmaban porque básicamente hacían desaparecer a la persona. Cortan la conexión con el lóbulo prefrontal, que es donde está la personalidad, y básicamente lo que hace es generar una especie de demencia inducida, que todo el mundo que haya tenido la desgracia de tener pacientes, digo, familiares con demencia, sabe lo que es. Pues la persona deja de estar presente, deja de tener iniciativa, deja de tener inhibiciones, deja de ser capaz de interactuar. Bueno, pues esto se hacía de procedimiento médico de forma normal. No solo se hacía, sino que al descubridor, entre comillas, del tratamiento como... del proceso como tratamiento, le dieron un premio Nobel. Entonces yo creo que esto va a ser igual, ¿no? Ahora mismo está muy en boga, todo el mundo sí, es que tiene muchos efectos beneficiosos, etcétera. Ya empiezan a salir críticos, ya empieza a haber artículos, pues, de gente que se arrepiente, sobre todo cuando lo hacen niños, porque estamos hablando de niños que quieren hacerlo, que dicen, no, es que lo tiene muy claro. Bueno, pues un niño de 10 años no tiene claro nada del sexo porque no tiene concepto de sexo. Pero bueno, pues niños que se arrepienten, gente que se arrepiente, y es una cirugía completamente irreversible. Cuando haces una histerectomía o cuando te amputas los genitales, ya no hay marcha atrás. Entonces, ahora mismo está muy de boga. Dentro de a lo mejor 10, 15 años ya se limita a procedimientos en casos muy concretos, muy aislados, y yo creo que de aquí a, pues eso, 50, 60 años, nadie se va a querer acordar. La gente que lo escuche será la misma reacción que tiene respecto a las lobotomías. ¿Cómo se podían hacer lobotomías de forma normal? ¿Cómo podía el establecimiento médico aceptarlo? Pues esto va a ser igual. Dentro de 50 años todo el mundo pensará, ¿cómo podían, cómo se les ocurría coger a un niño de 10 años, amputarle los genitales y darle un tratamiento hormonal? Y lo consideraban normal, ¿no? Pues pensará que todo el mundo es una locura. Yo creo que esto es lo que va a pasar, porque sinceramente no tiene sentido lo que están haciendo. No lo tiene. Toda época, Carlos, tiene sus disparates. En la nuestra, pues nos está tocando vivir esta histeria de género. Han hecho de la anécdota categoría y hay de ti si pones la más mínima pega a este asunto. En esto el problema, como bien señalas, está entre los menores de edad. Porque, bueno, un adulto, a fin de cuentas, es dueño de su cuerpo y puede hacer con él lo que le venga en gana. Puede, qué sé yo, perforarse por todas partes, puede tatuarse desde la frente hasta los pies si así lo desean. Bueno, quizá pues su familia o sus amigos le prevengan, pero nada más, no puedes hacer nada frente a eso. Bien, en este caso es algo parecido, ¿no? Pero con un menor de edad es distinto. Un menor de edad, en fin, todavía no puede contratar, todavía no puede tomar ciertas decisiones, ni siquiera sobre su propio cuerpo. Así que, más aún cuando estas cirugías son irreversibles desde el punto de vista físico y difícilmente reversibles desde el punto de vista psicológico. Si los padres, qué sé yo, han convertido a una niña en niño o a un niño en niña a los 8 o a los 9 años. Pero bueno, esto nos viene a demostrar que cuando hay una minoría muy ruidosa, que se hace insistente, que se hace con el control de ciertos resortes, como la educación o la comunicación, pues resulta que tiene el cuerpo social a sus expensas y puede hacer con él lo que quiera. Sin que nadie se atreva a disentir o que se atrevan a disentir muy pocos, y a eso se les aplique lo que hablaba antes, la cultura de la cancelación. Los efectos además se verán, como bien dices, Carlos, se verán dentro de muchos años, quién sabe, décadas, 4, 5, 6, un siglo, no lo sé. Y los que están hoy promoviendo esto ya no estarán aquí. Y claro, nadie les podrá pedir cuentas.
salvo a modo de, en un artículo o en un libro, pues recriminándoselo. Pero bueno, si el tipo lleva ya muerto, o estos llevan muertos 30, 40 o 50 años, pues ya les dará igual. Bueno, el caso de la lobotomía que has puesto es muy ilustrativo, porque en los años 30-40 había auténtico furor con las lobotomías. Se pensaban, de hecho, que en aquel entonces que era la solución definitiva no a un trastorno concreto, a todos los trastornos mentales, que habíamos encontrado por fin los seres humanos la solución a la locura, ¿no? La lobotomía la inventó un psiquiatra portugués, un tipo llamado Antonio Egas, que se llevó, como has comentado, el premio Nobel de Medicina, el de 1949, lo he ido a mirar. Pensaba que eran los años 30 y me ha sorprendido tan tardío como el año 49. Bueno, durante 3 décadas se lobotomizó a decenas de miles de personas, tanto en Europa como en Estados Unidos, hasta que ya al final, en los años 60, se prohibió. No sé cuándo fue la última lobotomía legal, amparada en la ley, pero debió ser o a finales de los 60, principios de los 70, por ahí debió rondar. Bien, para entonces Antonio Egas ya había muerto y no se le podían pedir cuentas. Egas murió poco después de que le diesen el premio Nobel. Bien, hoy el término lobotomía, como bien sabemos, aparte de servir para referirse a la operación en sí, lo empleamos muy a menudo de forma despectiva cuando alguien está atontado con una idea fija. Decimos, este tío está lobotomizado con esta idea. Es decir, de manera muy negativa. En fin, ya veremos qué nos depara el futuro sobre todas estas locuras de género que tanto proliferan ahora. Bien, vamos a continuar. Seguimos con Juan Carlos, que es un contraescucha de Alcalá de Henares, que pregunta por la Alianza de Civilizaciones, un invento de Zapatero de hace ya un montón de años del que nadie se acuerda. Hola, Fernando. En primer lugar, muchas gracias por tus programas que nos sirven de mucha ayuda y de entretenimiento. Mira, te quería plantear una pregunta sobre aquella ocurrencia que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero, que se llamó algo así como la unión de las civilizaciones. No sé, una idea que no sé quién se le ocurriría, pero que él promovía y que creo recordar que solo encontró el apoyo inicial de Turquía. No sé si hubo algún otro país que se adheriera a aquello, pero creo recordar que no. Y bueno, mi pregunta es si podemos saber de alguna manera o consultar o tú puedes informarnos de cuál sería el coste aproximado que tuvo aquella magnífica idea que tuvo nuestro expresidente de gobierno o primer ministro, como te gusta decir a ti. Y nada más, una vez más, muchas gracias por tus programas y sigue trabajando. Cuentas con todo nuestro apoyo. Un fuerte abrazo. Adiós. Pues mira, Juan Carlos, hasta donde yo sé, eso de la Alianza de Civilizaciones sigue existiendo. Vamos, que todavía hay Alianza de Civilizaciones. Hoy es un programa de la ONU, porque consiguieron esto, lo inventó Zapatero y después, en 2007, consiguieron convencer, creo que era Ban Ki-moon, para que lo incluyese como un programa y tuviese continuidad y además estuviese financiado por la ONU. Tiene su propio personal, tiene su sede, está en Nueva York, tiene su alto representante. A ver, servir, lo que se dice servir, no sirve de mucho, no sirve de nada, pero bueno, ahí lo tenemos. Lo lleva ahora Miguel Ángel Moratinos, que a poco que tengas, no sé, más de 30 años lo recordarás. Este fue ministro de Exteriores de Zapatero durante unos años, creo que el primer mandato. La idea fue del propio Zapatero, partió de él allá por 2004, 2005, una cosa así, después de los atentados de Atocha. Se hablaba mucho en aquel entonces del choque de civilizaciones, aquel libro de Samuel Huntington de los años 90 que tanta tinta hizo correr a principios de siglo. Bueno, pues en aquel orden de cosas y en aquel ambientillo fueron los atentados de Madrid en 2004, los de Londres en 2005, habían sido los de Nueva York en 2001. Alguna lumbrera del Palacio de la Moncloa pensó que frente a eso de choque lo mejor era forjar una alianza de civilizaciones. A jugar con las palabras, no, choque no, esto vamos a hacer una alianza, porque con ella ya se alcanzaría la paz, el entendimiento, todo a través del diálogo y las buenas maneras. A ver, yo personalmente creo que las civilizaciones deben de coexistir y respetarse mutuamente. Y ya está. De ahí a una alianza, a aliarse, hay un trecho muy grande. No sé, a mí no se me ocurre alianza alguna con los talibanes afganos, por ejemplo, o con los bolivarianos en Venezuela. Del mismo modo que no se me ocurriría una alianza con los nazis alemanes en los años 30. Coexistes con ellos, denuncias sus excesos y ya está, es que no puedes hacer mucho más. Además, para aliarte con alguien necesitas tener algo en común, algo que quieras defender, que fundamente esa alianza. Occidente y los talibanes no tienen nada en común. Representan visiones radicalmente opuestas sobre el ser humano y sobre la sociedad. Así que bueno,
Se sabe de su existencia y se procura evitar el derramamiento de sangre, pero nada más. Pero en fin, Zapatero parió su criaturita y hoy se ha convertido en un comedero. Perfectamente inservible, pero que da trabajo bien remunerado a una modesta clientela, que es para lo que sirven estas cosas, no le des muchas más vueltas. Bien, pues vamos ahora con Josh, vamos y terminamos ya, que estoy mirando el reloj, que nos habla de la máscara de Guy Fawkes. Y hay un asunto que hace tiempo que le vengo dando vueltas y que veo que la gente realmente tiene bastante incultura al respecto, ¿no? Apropiarse de ciertos símbolos, ya sabemos la apropiación de símbolos de muchos grupos, pero bueno, la apropiación del símbolo de la máscara de Guy Fawkes, esa máscara hecha famosa en la película V de Vendetta, que realmente esta gente toma como para parecer anónima y defender básicamente y casi siempre los derechos o las ideas antisistema, o revolucionarias, incendiarias, pero yo creo que siempre tirando hacia la izquierda. Y cuando he preguntado a gente que conozco si realmente sabe qué máscara lleva, y me dice, no, llevo la máscara de V de Vendetta, y digo, no, pero V de Vendetta, sabes que estaba basada en un hecho real de un tal señor Guy Fawkes. No saben el motivo, y si realmente supieran el motivo, de dónde viene realmente esa cara de esa máscara, la historia que trajo detrás, que llevó al intento de voladura del Parlamento británico del señor Guy Fawkes, creo que alucinarían. Alucinarían porque realmente no tenía nada que ver con las ideas que ellos defienden, sino todo lo contrario, que realmente deberían hacer una película al respecto en estos tiempos. Pero alucinarían porque realmente no, el sentido de la máscara no tienen ni idea de quién era Guy Fawkes. Si lo supieran, creo que muchos ni la llevarían. Me parecería muy interesante explicar el hecho de este señor y cómo derivó en todo ello. Para que haya cierta cultura general por parte de algunos que ignoran los símbolos, de dónde proceden, los apropian y olvidan el pasado de todos los símbolos, ¿no? Los hacen suyos y realmente no tienen ningún argumento histórico ni conocimiento para saber utilizar esos símbolos. Sin nada más que añadir, don Fernando, le saludo muy atentamente, soy muy seguidor de todos sus podcasts, tanto en iVoox como en YouTube, y le mando un cordial saludo y mucha salud para todos. Hace un par de años, lo he ido a mirar en mi página web, en diazvillanueva.com, Josh, hice esta contracorte el día 17 de enero 2019. Va casi para 3 años. Tengo contracorte sobre la historia de Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora. Guy Fawkes era un católico inglés del siglo XVII que trató de asesinar a Jacobo I mediante un atentado. El atentado estaba organizado, era una conspiración completa, él era uno de ellos. La idea era matar al rey colocando unos barriles llenos de pólvora en el sótano del Parlamento de Westminster. No era el Parlamento actual, el edificio actual es del siglo XIX, con intención de hacerlos estallar cuando el rey compareciese allí en el Parlamento. Fracasó esta conspiración porque descubrieron poco antes los barriles, entonces agarraron a Guy Fawkes y le ejecutaron. Desde entonces en Inglaterra se celebra en noviembre todos los años, creo que es el 5 de noviembre, la noche de Guy Fawkes, en la que los niños queman un monigote suyo en una hoguera. Vamos, que le tienen como un villano, no como un héroe. El personaje de Guy Fawkes ahí se quedó exclusivamente en Gran Bretaña, no iba más lejos, pero fue reinterpretado luego en los años 80 por unos cómics de Alan Moore y de David Lloyd titulados V de Vendetta, ambientados en un futuro, o ucronía, ¿no? Un futuro distópico en el que el Reino Unido vive en una dictadura. Hay un tipo que lucha contra esa dictadura y se pone una máscara de Guy Fawkes, nada más. Bien, ahí quedó la cosa entre los aficionados al cómic, hasta que, como yo no soy aficionado al cómic, pues lo desconocía, no había visto esa máscara en mi vida, hasta que en 2005 ese cómic se llevó al cine, en una gran producción de Hollywood. Fue entonces cuando se lo apropiaron los manifestantes de medio mundo, y empezaron a verse por la calle esas máscaras, especialmente en las manifestaciones. La productora de la película, que era Warner Brothers, pues claro, estaba encantada porque les servía de publicidad gratuita para su película. Una película que, por cierto, hizo un dineral, hizo un taquillazo bestial en 2005. Bien, pues esa es la historia de esta máscara.
un icono reinventado en nuestra época que forma ya parte de la cultura pop y nada más. La gente se queda con lo de la película porque la verdad es que más allá del Reino Unido, como decía antes, Guy Fawkes era un personaje completa y absolutamente desconocido. Así que básicamente es un producto de nuestra época. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.